Bienvenidos a la cuarta clase de metodología de la investigación de las ciencias sociales. En esta oportunidad el título de la clase refiere a miradas sobre la ciencia. De esta forma también vamos a darle un cierre al periodo relacionado o a los temas relacionados con la fe, la ciencia y la fe. Para ello vamos a hacer unos comentarios respecto a los temas vistos en las clases anteriores. ¿Sí? Recordemos que esto arranca con la quema de la Biblioteca de Alejandría en la antigüedad, la persecución que habían sufrido los cristianos en un momento y ahora pareciera invertirse esa situación en donde son los cristianos los que toman, se adelantan, ¿sí?, en este proceso de fe en cuanto a magnitud de fieles y comienzan a realizar acciones que antes ellos sufrían. Con el correr de los siglos y ya entrando en la modernidad, podemos encontrarnos con la idea de cómo la ciencia empieza a predominar. Uno de los axiomas referidos al tema es que conocer a la realidad es indispensable para poder dominarla. Ya en la modernidad podemos mencionar ya a las clases sociales puntualmente, ¿no? En la modernidad ya estamos hablando del siglo XVII, ¿sí?, XVI inclusive. El burgués empieza a tomar sus propias decisiones. En general, en este caso estamos hablando de los comerciantes burgueses. Y los filósofos que analizan estos periodos refieren que el burgués toma estas decisiones tomando en cuenta dos cuestiones. Una tiene que ver con la experiencia y la otra tiene que ver con la razón. Esto está absolutamente ligado a los movimientos filosóficos que van a surgir en ese momento, en esos años, porque la experiencia va a ser la base del empirismo, tema que también vamos a ver un poco más adelante, y la razón es la base fundamental del racionalismo. Siguiendo con el punto de vista de los burgueses en sí, respecto a la religión, a ellos ya les va a resultar ajena, no va a ser un tema de interés para los burgueses porque claramente lo que a ellos les interesa pasa por otro lado, tiene que ver con el comercio, las actividades comerciales y el ganar dinero. Volviendo al tema de los filósofos, se van a producir en realidad desde siempre, ¿no?, desde la antigüedad, y después se va a reforzar con el correr de los siglos, podríamos decir como dos corrientes filosóficas, que una es la de los realistas y la otra es la de los idealistas. Los realistas tienen como base fundamental la idea de que la realidad es lo que es decir, está basada en los sentidos. Todo lo que vemos, todo lo que oímos, todo lo que podemos hablar, tocar, ¿sí? Para ellos, obviamente, bueno, de ahí viene el término realista, esa es la realidad. En cambio, los idealistas consideran que la realidad son las cosas que las vemos no tal como son en sí, sino como aparecen en nuestra conciencia. Es decir, que en este caso la realidad no sería más que la interpretación que le hacemos nosotros, los hombres, como género, digo, lo que interpretamos de esa realidad. Bueno, claramente esto nos lleva a también relacionar esta situación con el conocimiento, porque claramente
todo esto, lo que hablamos del empirismo, el racionalismo posteriormente, las ideas de los realistas y de los idealistas, todo esto está basado claramente en la idea del conocimiento. Y, por ejemplo, en el caso de Platón, ya claramente la filosofía de la antigüedad, habla de tres, en cuanto a las formas de conocimiento, Platón hablaba de tres requisitos para acceder, ¿sí? y darle una forma al conocimiento. Platón decía que el primer requisito tiene que ver con la creencia, la posibilidad intelectual de que algo existe. En segundo requisito para conseguir el conocimiento es la verdad, es percibir al objeto. ¿Y cómo se hace? Bueno, como decíamos anteriormente, que es lo que hacían los realistas, por medio de los sentidos, ver, oír, tocar. Y el tercer requisito para acceder a las distintas formas de conocimiento tiene que ver con la prueba, ¿sí? Porque esto es funcional, esta es la manera que podríamos decir de lograr claramente llegar al conocimiento de manera práctica. Con el correr de los siglos, esto va a ser en parte reafirmado y complementado, nada menos que por Leonardo da Vinci, quien va a decir que el conocimiento es verdad, parte de los sentidos, ¿sí? Y también de la comprobación, es decir, hay que hacer un proceso de probar, ¿sí? Para poder obtener el conocimiento. Experimentar, probar. Un poco más adelante, Descartes va a, que es considerado el padre del racionalismo moderno. De hecho, su frase más conocida es la de pienso, luego existo. Él es de la idea, o era de la idea, de que el conocimiento parte de la conciencia de sí mismo, ¿no? Por esto que les decía de pienso, luego existo. Y el conocimiento, para Descartes, se alcanza a partir de 4 normas. Y bueno, y enumerándolas serían, en primera instancia, no admitir como verdad algo que no sea evidente. En segunda instancia, dividir cada dificultad en tantas partes como se pueda y como sea necesario para poder resolver mejor. En tercera instancia, ir siempre de lo simple a lo complejo. Y la cuarta y última norma para alcanzar el conocimiento es revisar las conclusiones para evitar errores. Esto es lo que después vamos a llamar el método científico, que esto lo iremos viendo en otras entregas cuando analicemos puntualmente la forma de investigación. Bueno, de esta manera y con algunos conceptos de claramente hombres que han quedado en la historia desde el punto de vista científico en distintos momentos de la historia, podemos cerrar lo que refiere a esta cuarta clase de la ciencia y sus miradas. En esta oportunidad se va a enviar unos videos que tienen que ver con, y ya cerrando el tema de ciencia y fe, como les decía anteriormente, la mirada de Einstein acerca de Dios, su referencia a Spinoza. Sería interesante también que, más allá de que hay un pequeño video que menciona quién era Spinoza, filósofo holandés, y sería interesante si pueden buscar y encontrar más material sobre Spinoza y conocer un poco la obra de Spinoza, que realmente es muy interesante. Y por el otro lado, con estos de los contrastes entre la ciencia y la fe, hay un video de Stephen Hawking que habla sobre la inexistencia de Dios, ¿sí?
Y después hay un artículo también de un filósofo, perdón, de un físico teórico actual, que también me gustaría que lo leyeran, que de alguna manera también concuerda con las ideas de Stephen Hawking. Y la actividad para esta semana, teniendo en cuenta que ya tienen bastante con lo enviado en su momento con Sabino y lo que son unas cuantas preguntas a resolver, más las actividades de las clases 2 y 3. En esta oportunidad, para esta clase 4, simplemente el pedido va a ser que me gustaría que me acercaran por plataforma o por mail una reflexión de ustedes acerca de todos esos videos que van a ver para esta cuarta clase, el de Einstein, el de Spinoza, el recorte del diario y el de Stephen Hawking. Y me gustaría que fuera un en pocas líneas, que ustedes pudieran llegar a hacer una reflexión sobre el tema. También, ¿por qué no? Digamos, complementar con lo que hemos visto sobre Frankenstein en su momento, en las clases anteriores, ¿por qué no también? La opción, como siempre, puede llegar a ser grabar un video, como hicimos con la presentación. eh, en, en su momento con los alumnos que eran del año pasado, que me han grabado un video de, ¿no? para conocerlos un poquito. Y también, bueno, podríamos aprovechar justamente ese video para los alumnos que no los he tenido todavía, que también aprovechar y hacer una pequeña presentación en pocos minutos y después sí realizar una reflexión sobre este tema de la ciencia y la fe y estos últimos videos que les decía. En caso de que por alguna razón no pueda ser posible acercar un video, lo pueden hacer mediante un escrito y me lo envían a la plataforma o al mail personal. Bueno, esto es todo por esta cuarta clase. Nos estamos viendo próximamente. Que estén bien.